Cartas de la dictadura. La lejanía siempre tuvo un misterio y a veces un rasgo de embellecimiento que le otorga a quien desea superarla con el envío de un escrito postal. La idea misma de carta, sea personal, topográfica, astral, íntima, institucional, es un pequeño acto de exilio que nos origina el temblor del desconocimiento cuando la abrimos o la abre aquel al que se la mandamos. En los años en que miles de argentinos vivieran su diáspora política, escribir cartas se convirtió en un acto de resistencia e imaginación. En el rasguido temeroso de las plumas, en la incerteza de su itinerario, en los desvíos que debería ser cada pieza para que palabras inusitadas llegaran a un lugar especial y no a otro. Cuando ese papel y ese sobre con rebordes de colores lejanos se desprendiera de los millones de cartas que eran clasificadas por ese entonces se distribuían en el mundo. Escribir cartas era oficio delicado y sigiloso. En toda carta hay algo de exilio, y la historia de un exilio son infinitas filigranas de una correspondencia. Nada hubiera cambiado hoy, aún con la idea redundante de las redes sociales, aunque no sabemos cómo hubiera sido. De algún modo, estas denominadas redes implican otra escritura, el debilitamiento de la interpretación de la lejanía y la extinción de las cartas. Pero en la imaginación colectiva, estas cartas de lejos, como las que tan delicadamente recopila el área de archivos y colecciones particulares, nunca se extinguen. Son el testimonio de algo que nunca cesa, que es la ranura de la historia y su tragedia, que pasan por la rendija de la puerta y dejan asomar una exótica estampilla, o esperan intranquilas en el buzón hasta que la mano las abre en el temor de los días, sin saber que años después revelan su verdad, que eran otra forma del tiempo y del destino. Horacio González. Estas son las cartas de la dictadura, una coletánea hecha también por la Biblioteca Nacional, y les voy a leer algunas. El colgante. Era martes y los martes teníamos un manjar, huesos de caracú hervidos y pasados por el horno. Era lo más parecido a un asadito, pero lleno de grasa. Igual nos pareció una delicia. Luego venía el trabajo artesanal, hervirlos para eliminar el último vestigio de materia orgánica y dividirnos el botín entre todas. A todas nos correspondía un trocito de hueso. Cuando tuve en mis manos el primer huesito listo para trabajar, pensé en mi mamá. Era la primer destinataria, la primera joya sería para ella. Y comienzo la tarea con las peligrosas armas de que disponíamos. Una 20ª parte de un gilet y la mitad de una horquilla de cabello. Y con ese invisible, dale que dale cada día, dando forma, puliendo en el piso o en el banco del calabozo una y otra vez. Teníamos tanto tiempo, todo el tiempo, días, meses. Cuando estuvo la forma que me pareció adecuada, había que pensar qué motivo le iba a dibujar. Y solo pensé en la M de María, su nombre, y también de mamá. Con el centímetro de hojita de afeitar, empecé a limar y a tallar esa pieza que sería la joya encargada de transportar mi amor, mi nostalgia y mi gratitud por su comprensión, por el apoyo incondicional, por estar siempre ahí donde yo estuviese. Sin reclamos, sin reproches, solo estando allí, con todo su corazón. Luego con el trocito de horquilla hacer el agujerito para pasar el cordel o cadenita. Después el teñido con un poquito de té que nos sobraba. Y con restos de tabaco usado cocinando para dar tono. Los toques finales dando el sombreado a la letra y listo el colgante. Allá iría, mensajero de mi abrazo, de mis lágrimas y de nuestro dolor. Elena y Tati Rizzo. Sótano de la Alcaldía de Rosario, abril de 1976. Hay muchas cartas y son muy emotivas. Del libro Hay que saberse alguna poesía de memoria, de 2011. Cartas de papá. Cuando yo era chica pensaba que mi viejo era un burgués, y no me equivocaba, ya que él cumplía con todos los requisitos de la definición de un burgués.
ciudadano de clase media y dirigente acomodado que se caracteriza por un cierto conformismo social. Cuando yo era chica pensaba que mi viejo era un conservador, y no me equivocaba. Papá era partidario de la continuidad en las formas de vida colectiva y adversas a los cambios bruscos o radicales. Cuando yo era chica pensaba que papá era de derecha, y no me equivocaba. Mi viejo era un liberal, que propiciaba el libre mercado por encima de la igualdad, pero además y sobre todo porque se oponía a la izquierda. Cuando yo era chica, pensaba que ser burgués conservador era de derecha era equivalente a ser malo. En ese mundo, en el mundo donde todo era blanco, negro, pobre, rico, bueno o malo. Y por supuesto estaba equivocada, no era equivalente. Bastaría con preguntas a las chicas, las que cada vez que llegaba una carta de papá me rodeaba para que se les leyera en voz alta. Porque papá escribía para todas, para mí, pero para todas. Papá nos escribía a su hija y a las compañeras de su hija. Increíblemente, compañera dejó de ser una mala palabra para él. Papá, burgués, conservador y de derecha, escribía cartas para las compañeras presas políticas de la cárcel de Devot. Sus cartas comenzaban siempre con una breve descripción de panorama nacional, luego internacional y luego abordaba el plano familiar. A veces después de la parte de sociales solía venir algún pensamiento, alguna cosa que le salía del corazón. Un día, en las vísperas de nuestros cumpleaños, yo cumplo el 22 y él el 24 de septiembre, papá me escribió una carta que decía: querida hija, ahora que se avecinan nuestros cumpleaños, quiero decirte que nunca me arrepentí de haberte tenido como hija. Ese día lloré mucho.